una función que es importante considerar y saber configurar en nuestro sistema VMware es el de las alarmas. En este caso el vCenter tiene un sistema para poder manejar en forma autónoma todo lo que son los traps SNMP y los almacena localmente, pero también podemos enviarlos hacia otros hosts. En particular, acá tenemos en el host en el que estamos trabajando, ejecutamos un programa que se llama SNMP Watcher, que básicamente es como una especie de receptor de traps SNMP. En este momento vemos que lo estamos ejecutando, pero no hemos recibido ningún trap. Vamos a dejarlo ahí minimizado. Entonces, en nuestro sistema vCenter, lo que vamos a hacer es configurarlo en Administration vCenter Server Settings, ¿cierto? En la parte de SNMP vamos a activar un receptor. Fíjense que el primer receptor es el mismo host, pero vamos a enviar los traps hacia un segundo host. En este caso el host donde está esta estación, este programa SNMP Watcher, se denomina acá dentro del sistema BIMS 040, es así se llama el host, .lab.viadmin.com. ok, y le vamos a definir un community que es pública. En este momento le agregamos un receptor de traps SNMP. Entonces lo que vamos a hacer en nuestro sistema es crear una alarma. Entonces, por ejemplo, para esta máquina virtual en particular, vamos a hacerlo para muchos objetos, pero en particular para esta máquina virtual vamos a irnos a Alarm, vamos a agregar una alarma. Entonces a esta alarma le voy a poner monitoreo CPU de la VM. ok, si quiero le puedo poner una descripción. Voy a en este caso poner lo mismo. Es una alarma para que aplica a la virtual machine, ¿cierto? Vamos a activarla y en los triggers, en la parte de qué es lo que gatilla esta alarma, bueno, voy a agregar acá. Fíjense que dentro de los tipos de alarma tengo todas estas opciones que son como los tipos de alarma que yo puedo definir. En este caso estoy haciendo una alarma que es de uso de CPU y voy a definir que cuando la alarma sea superior al 60%, ¿cierto? Se ejecute la opción de warning, o sea, la alarma queda en un estado warning cuando la CPU supera, ¿cierto? Is above 60% por un cierto periodo de tiempo. Yo le voy a decir 0 segundos, o sea, instantáneo. Y que la alarma pase a un estado de alerta cuando supere el 80%. Lo voy a poner acá por 30 segundos. No, perdón, 30 segundos. ok. Entonces, por defecto está activado que se gatille si cualquiera de las condiciones está satisfecha. En la parte de reportería de la alarma, le vamos a decir que generalmente dice que se repita la alarma gatillada cuando las condiciones excedan este rango. Eso es básicamente como una especie de umbral que uno le define para que la alarma se gatille, ¿no es cierto? Y la frecuencia la vamos a dejar en 1 minuto, ya, porque nos va a estar cada cierto tiempo volviendo a avisar si es que esas condiciones se han vuelto a repetir. Nos va a estar avisando cada 1 minuto que ¿no es cierto? Esos CPU está excedida. En las acciones vamos a definir una nueva acción que dice por defecto enviar un mail de notificación. En este caso lo que vamos a hacer es mandar un trap, ¿no es cierto? Y vamos a mandar trap cuando la alarma esté en verde, o sea, cuando no hay el uso es normal, pero cuando se vaya a warning se va a enviar la alarma y se va a repetir, ¿no es cierto?, cada una cierta cantidad de veces. Cuando vaya de warning a alerta también queremos que se repita. Cuando vaya de alerta a warning, en este caso bajó, cuando la CPU baje igual queremos que se avise, y cuando vaya a un estado normal también queremos que se avise, y queremos que eso cada 1 minuto, ¿cierto? Y le vamos a dar un OK.
Con eso se ha creado la alarma para esta máquina. Por ende, si en esa VM nos vamos a la parte de alarms, las triggers, en este caso alarmas gatilladas no hay ninguna, pero las alarmas definidas, aquí hay una, se fijan, que dice monitoreo CPU VM. Ese es el que hemos creado nosotros, un monitoreo CPU VM. Ahí está. Ok, entonces para poder se fijan que en nuestro watcher todavía no hay nada. Claro, entonces en nuestra máquina virtual, que es la que estamos trabajando, que es esta, lo que vamos a hacer es ejecutar un programa que se llama consume, que está aquí instalado. Es básicamente un comando que se envía, consume CPU time 40. Vamos a darle ese comando. Con eso lo que hacemos es forzar a que la CPU de la máquina se eleve fuertemente. Entonces, si nosotros en este momento ya está trabajando ese programa, nosotros vamos a performance, aquí estamos, en este punto. Se fijan que la CPU de la alarma está, la CPU de la máquina virtual se está yendo a 100 en este momento. Entonces se ejecuta, ¿no es cierto?, en este momento la CPU de esa máquina virtual se está elevando muy fuertemente. Por ende, si nosotros nos vamos a alarms, ¿cierto?, y nos vamos a trigger alarms, bueno, todavía no nos aparece la alarma, pero vamos a esperar un poco, ¿cierto? Monitoreamos nuestro CPU, nuestro SNMP Watcher. Todavía no tenemos alarma acá, pero vamos a esperar. Ahí tenemos, ¿cierto? Ahí fíjense que se acaba de gatillar una alarma, está en status de warning. ¿Ya? ¿Qué alarma se gatilló? Monitoreo CPU VM. Esa es nuestra alarma, ¿ya? Y si nosotros nos vamos al Watcher, acá está. Fíjense que es una alarma que viene de green a yellow, o sea, estaba bien, pero se fue a amarillo, o sea, es un warning. ¿Ok? Porque la CPU básicamente superó un cierto umbral. Ahora, en este caso el programa, bueno, mandó directamente la CPU 100%. Entonces, en el fondo es de green a yellow y después debiese venir una que venga de yellow a red, o sea, hasta rojo. ¿Ya? Ahora, fíjense que lo que pasa es que el programa, el que estábamos ejecutando en la VM, ya hizo su trabajo. En el fondo terminó de ejecutar esa rutina, y por ende la CPU de la máquina virtual volvió a la normalidad. Si nos vamos a la parte de performance, ahí volvió a la normalidad, pero en este momento se acaba de gatillar de nuevamente, porque eso se lo va a estar haciendo en forma periódica. Ya, vamos a dejar que pasen por algunos segundos. En este momento todavía no tenemos alarma gatillada. Performance. En realidad, fíjense que son entre unos 50, unos 55, o sea, son 5 minutos. O sea, eso vamos a ver para que vean la escala del tiempo con que está trabajando este sistema. Nosotros podemos pedir que haga una actualización. Ok, ahí, bueno, fíjense que estamos en esta zona. Nosotros vamos a pedirle a nuestra máquina que nuevamente ejecute una rutina de uso de CPU. Ya, vamos a ver que nuevamente se tiene que subir fuertemente el uso de la CPU en el sistema. Nosotros podemos acá, si ustedes se fijan, hacer un refresh para que, ahí está, se fijan, ahí está mostrando que en este momento hay un uso fuerte de la CPU. Vamos a hacer un refresh de nuevo, exacto. Vamos a irnos a alarmas. En las triggers todavía no tenemos alarma gatillada, pero ya se va a ejecutar. Fíjense que acá, ¿no es cierto?, en el SNMP Trap nos acaba de llegar una alarma nueva. La que está arriba es la última, que hay un uso de 87% de CPU. Aquí se acaba de gatillar la alarma en el vCenter, ¿se fijan? Si nos vamos a la performance, vamos a refrescar. Ya en este momento la rutina de uso de CPU está bajando, probablemente ya acaba de terminar en la VM. Claro, ya volvió el prompt, así que ya terminó el uso de CPU, pero es para probar que
las alarmas efectivamente se gatillan, ahí ya se limpió, ¿cierto? Porque básicamente ya se normalizó, pero en nuestro SNMP Watcher vemos cómo llegaron esas alarmas. ¿Ok? Entonces en este caso nosotros como creamos una alarma para la máquina virtual. También podemos crear, por ejemplo, alarmas para el host. ¿Te fijan? Ahí también en un host podemos crear alarmas para el host, también para el uso de CPU, memoria del host, etc. Así es como básicamente se trabajan las alarmas en el sistema de vCenter. Nuestra alarma es, ¿cierto? Esta que está por acá. Perdón, que estamos las alarmas del host. Nosotros, esas son nuestras alarmas. Las definitions, esa es la que nosotros hicimos. Entonces, queremos después borrarla, simplemente la borramos, ¿cierto? Remove. Pero así es básicamente como se trabaja el sistema de alarmas dentro de vCenter.